Sobre el filo, las propuestas de plebiscito que prosperan y las que no, es el título de este informe que preparaste de modo express. Estuviste trabajando un montón ayer para presentar este informe. ¿Cómo andan? Buen día para todos y todas. ¿Todo bien? Buen día, Pulpo. Express como algunos proyectos que salieron así en la hora. Express como que, exactamente, sí. Algunos, como han dicho en la interna de algún que otro partido, en lo que tiene que ver con el oportunismo también político, como fue el caso de Ciudadanos, que ahora vamos a ahondar un poquito, pero ustedes ya lo comentaron, que finalmente naufragó esta propuesta de plebiscito por parte del sector del Partido Colorado. Bueno, ¿por qué sobre el filo? Porque mañana se cierra, es el límite constitucional como para presentar una propuesta de plebiscito, que hubo varias durante todo este año y el año pasado. Sí, no manejamos en las elecciones anteriores tanta cantidad. No, solamente, si no me equivoco, fue la reforma de Larrañaga, ¿no? Que contenía, ahí está, Vivir sin miedo, que contenía distintos 4 puntos en concreto. Uno de ellos era el de allanamientos nocturnos, por ejemplo, que es uno que sí va a estar en el próximo 27 de octubre en las elecciones nacionales, dado que la coalición de gobierno, como también con la firma del PERI, va a estar este plebiscito sobre la mesa en ese día eleccionario. Esto fue promovido por el Partido Nacional, fue una discusión que llevó distintos meses, distintas semanas, distintos días, en lo que tiene que ver con esta propuesta que se iba a tratar en el Senado, por ejemplo, y finalmente, al no contar con una mayoría especial, el Partido Nacional prefirió ir por esta vía, que es la junta de 52 firmas de 3/5 de la Asamblea General, ¿no? De los legisladores. Finalmente eso se sobrepasó, más de 70 firmas hubo en concreto sobre esta propuesta, que no acompañó el Frente Amplio. Hay otras propuestas también que posiblemente estén el 27 de octubre, y una de ellas es la que refiere a la reforma de la seguridad social del PIT-CNT, por ejemplo, que ahora vamos a hablar un poquito de ella. ¿Qué pasa con deuda justa de Cabildo Abierto? Bueno, posiblemente no llega a las firmas. Eso era lo que se estaba manejando en estos últimos días, en estas últimas horas. Es más, hoy de tarde va a haber algún que otro anuncio por parte de Cabildo Abierto. Y hay otro que no va a llegar a las firmas, que es el del Movimiento Uruguay Soberano, que buscaba establecer que los futuros contratos de inversión entre el Estado y megaempresas deban ser aprobados por una mayoría de 3/5 de la Asamblea General, de cada Cámara, tanto del Senado como también de diputados, y además de incluir la nulidad del contrato entre el Estado y UPM suscrito en 2017, así como habilitar la convocatoria al referéndum mediante las firmas del 10% de los habilitados para votar, cuando en la actualidad se requieren un 25% de las firmas. A esto se suma obviamente lo que tiene que ver con esta propuesta de Ciudadanos para transparentar los ingresos a las comunas, que finalmente no tuvo éxito, y el de allanamiento nocturno, como comentábamos, que ya llegaron a las firmas en el Parlamento. Bueno, ¿qué pasa con reforma de seguridad social? Se llega a las firmas, esto es lo que está diciendo la Central Sindical en estos últimos días. Deberá presentar 276.600 firmas, según los últimos datos que dio la Corte Electoral, que hay alrededor de unos 2.700.000 habilitados para votar en las próximas elecciones. ¿Qué es lo que propone en concreto? Establecer en la Constitución la edad de retiro a los 60 años, equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo nacional, y también lo que tiene que ver con la eliminación de las AFAP. Estas firmas se van a presentar mañana en la Asamblea General. Se prevé que la vicepresidenta Beatriz Argimón sea quien reciba todas estas firmas, que según el PIT-CNT, repito, se llegaron, y con holgura, se podría decir, porque claro, lo que tienen previstos ellos es que en la validación de las firmas por parte de la Corte Electoral, que también llevará su tiempo, es que se descarten el entorno de un 10%. Claro. No sé si recuerdan lo que pasó, por ejemplo, con la juntada de firmas para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que también se requerían, en este caso, un 25% de las firmas. Y se sobrepasaron eso, a modo de, por descartar alguna de esas firmas. Tener un colchoncito por si acaso, ¿viste? Obviamente esto
trajo a la interna del Frente Amplio también algún que otro problemilla, porque bueno, finalmente terminó dando libertad de acción. Sí. Hubo algunos sectores, por ejemplo el Partido Comunista, el Partido Socialista, que definieron hacer campaña, juntar firmas para que se dé este plebiscito, y ahora está en otra etapa, entraría en otra etapa todo esto, porque claro, se llegaron a firmas y ahora es otra discusión la que se tiene que dar a la interna del Frente Amplio. ¿Qué es lo que han dicho los precandidatos? Bueno, en su momento uno de los primeros en expresarse en contra fue el propio Mario Vergara, que hoy ya no es precandidato, sino que definió apoyar la precandidatura de Yamandu Orsi, que también está en contra de esta propuesta del PIT-CNT. Esto es algo de lo que los unía como para poder llegar a este acuerdo también, ¿no? Algo decía ayer incluso el senador del Frente Amplio Vergara aquí en Nada que Perder. Las cosas que lo acercan con Orsi. Las cosas ahí está, que lo acercan con Orsi. ¿Qué pasa con Andrés Lima y con Carolina Cose? Bueno, ellos firmaron ambos. Andrés Lima está afín a votar este plebiscito. ¿Qué pasa con Carolina Cose, que si bien firmó, no tiene una postura oficial de lo que refiere al tema? Por lo tanto, esto en parte la podría embretar de cara a las elecciones internas, teniendo en cuenta qué es lo que decía la Corte Electoral también, ¿no? Con respecto a esta recolección de firmas, que tiene que validarlas en el correr de las próximas semanas, que también se prevé que lleve su tiempo. Hay que ver cuál es la definición de Cose al final. Porque claro, si es antes de las internas, por ejemplo, que la Corte Electoral valide las firmas, bueno, uno debería suponer que va a tener que posicionarse. Que va a tener que posicionarse también, ¿no? En fin, esto va a llevar una larga discusión, tanto a la precandidata como también a la interna del Frente Amplio, para ver qué es lo que se va a hacer ahora, ¿no? Si se va a seguir con esto de la libertad de acción o si se prevé ir por otro camino. Bueno, ayer hubo novedades con respecto a la propuesta de Ciudadanos, que finalmente no prosperará porque no se llegaron a las 52 firmas por parte de los legisladores de la Asamblea General. Recordemos que no tuvo eco ni en el Partido Nacional esta propuesta. En la mitad, digamos, del Partido Colorado ya arrancó dividido, digamos, porque Ballista se había quejado de cómo se llevó adelante toda esta propuesta. Y bueno, y por otro lado, lo que pasó con el Frente Amplio en su mesa política el miércoles pasado. Que si bien la mayoría están a favor, digamos, de esta norma, de esta propuesta, bueno, por una cuestión de normativa interna, que es esto de que si hay un tercio que vota en contra no se acompaña, bueno, finalmente se fue por ese lado, porque faltaron, dieron los votos negativos, por ejemplo, al Partido Comunista, que cuenta con 3 votos en la mesa política, el Nuevo Espacio también lo mismo, que cuenta con un voto, el sector Fidel también, que cuenta con un voto, y 5 de los 10 delegados por las bases que también se negaron a llevar adelante o acompañar esta norma que estaba proponiendo Ciudadanos. Lo complicado me parece que estaba decidido que no pasara lo mismo que con la reforma de la seguridad social, sí, ¿no? Que bueno, no se terminara dando libertad de acción, sino que hubiese un acuerdo, que saliera alguna decisión por la que fueran todos los parlamentarios y parlamentarias, pero en realidad, de todas maneras, parece haber quedado complejo el panorama, porque en realidad, en la medida que igual se generaron discrepancias y son públicas y demás, bueno, no sé cuánto se logró saldarle lo otro, ¿no? El que la tuvo más fácil a la hora de votar en este caso fue el Partido Nacional, que se venía oponiendo desde claro, esto era un proyecto de ley, ¿no? Él está totalmente en contra de que se regularice esto. Sí, aunque también es el más cuestionado, porque además uno de los argumentos en el Parlamento era que no era constitucional, ahora que se haría por vía constitucional. Claro, claramente se muestra que en realidad lo que no quieren es que esto tenga una regulación. Bueno, por ejemplo, uno de los dirigentes que dijo, por ejemplo, ganó el Partido Nacional fue Edgardo
Ortuño, que es dirigente de la vertiente artiguista, que también ayer difundió un comunicado bastante crudo sobre la situación que generó todo esto en el Frente Amplio. Y en parte uno puede pensar que ganó el Partido Nacional porque tiene la mayoría de las intendencias donde mete un montón de gente a dedo y es justamente el que está más implicado en todo esto. Sí, porque quienes apoyaban del plebiscito desde el Frente Amplio entendían que así justamente se aislaba el Partido Nacional, quedaban como los únicos, más allá de estos sectores del Partido Colorado, que no respaldaban la transparencia, si se quiere, porque Cabildo Abierto estaba dispuesto a acompañar y dispuesto a acompañar incluso con modificaciones del Frente Amplio. Ahí está. Sí, hubo varias modificaciones al respecto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ingreso a las comisiones binacionales, lo que tiene que ver también con el ascenso en el Poder Judicial, entre otras áreas del Estado, bueno, la Administración Central incluso también del Estado, incluso eso del sector colorado se la llevaba al Frente Amplio. ¿Quiénes votaron a favor de esta propuesta? Bueno, fue el MPP, que cuenta con 3 votos, Serenista, que también cuenta con 3 votos, el IEL con 1 voto, la vertiente artiguista también con 1 voto, el Partido Socialista, que también cuenta con 1 voto, la Liga Federal, lo mismo, así como 5 delegados de las bases, y hubo 2 representantes de la mesa política que se abstuvieron de esta propuesta. Bueno, así dado a conocer la posición del Frente Amplio, el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira. Luego, analizando el posible plebiscito para octubre, con contenidos que tenían que ver con el ingreso a las intendencias departamentales, pero también a otros organismos del Estado, a la totalidad de los organismos del Estado, hubo una posición de 16 votos afirmativos, 10 negativos y 2 abstenciones. Este tipo de temas en el Frente Amplio requieren una mayoría especial, que es no tener un tercio negativo, con lo cual no se pudo resolver el tema y entonces no van a estar las firmas del Frente Amplio para su propio documento, ¿no? ni para el documento ciudadano. Lo que sí estuvimos todos de acuerdo es con el contenido. O sea que si se presentara un contenido en el Parlamento con estas circunstancias, el Frente Amplio lo aprobaría. Lo que se entendió por distintos motivos, por una parte de la mesa política del Frente Amplio, es que no estaban las condiciones para hacerlo en el mes de octubre. Bueno, llega un poquito la postura de los distintos sectores del Frente Amplio, el presidente Fernando Pereira de esa fuerza política. Bueno, los que votaron en contra, ¿cuáles fueron los argumentos? Que hay un problema de oportunidad, que prefieren no tomar una idea que provenía de la derecha, pese a que el FA insistió bastantes veces en las pasadas rendiciones de cuenta con respecto a poner esto en ley, digámosle. Otra cosa también, recordemos que todo esto estaba en el compromiso por el país, el acuerdo suscrito por parte de todos los partidos de la coalición de gobierno. Y además otra propuesta que hicieron también es que se pueda tratar esto en mayo, porque no están en desacuerdo con la propuesta, pero claro, entendían que no era la oportunidad de presentar esto. Uno podría pensar, y que incluso lo piensan varios sectores del Frente Amplio que votaron a favor de esto, que claro, que no se superponga con lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. El Partido Comunista es uno de los sectores que apoya esta reforma que lleva adelante la central sindical, y bueno, algunos de esos planteos fueron los que estuvieron sobre la mesa en la mesa política. Bueno, hubo quejas fuertes a la interna del Frente Amplio por esta postura de un tercio negativo. Lo que señala allí es que hay una inconsistencia con lo que se votó en el Senado hace tan solo unas semanas, además porque se había llevado a un principio de acuerdo con una nueva papeleta que supuestamente tendría el ok de Ciudadanos, que la misma fue, recordemos, redactada por abogados constitucionalistas del Partido Socialista y también del MPP, donde se proponía expandir la propuesta más allá de los gobiernos departamentales hacia la administración central, incluir al Poder Judicial y también a las comisiones binacionales. La más notoria durante este último tiempo fue, por ejemplo, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por ejemplo, ¿no? Que ya hay un proyecto de ley incluso que ya fue votado en comisión la semana pasada. Bueno, ayer hubo conferencia de prensa por parte de Ciudadanos y de esta forma el precandidato presidencial Robert Silva apuntaba contra el Frente Amplio. Nuevamente ha primado el decir más que el hacer.
Todos estamos en contra de los ingresos a dedo. Todos queremos que existan concursos o sorteos, pues la bancada de Ciudadanos puso a consideración de los sectores políticos y de los partidos políticos el mecanismo para que ello se concrete en realidad. Y sin embargo, la resolución de los sectores políticos y en particular últimamente del Frente Amplio ha sido otra. Esto, en definitiva, es el preámbulo de lo que puede pasar si el Frente Amplio llega al gobierno. El Partido Comunista y las bases son los que toman las resoluciones, condicionando lo que todos queremos. Transparencia, sí. Igualdad de oportunidades. Ingreso por concurso a la función pública. Bueno, solo recordar que este tipo de propuesta está puesta en la base programática del Frente Amplio. Eso lo destacaba incluso Fernando Pereira en la última rueda de prensa que dio tras esta debida votación en la mesa política. Incluso se sigue con el cuco, ¿no? Bueno, sí. En realidad acá va a gobernar el Partido Comunista y las bases. Sí. Pensado eso como la radicalización y demás, cuando estamos viendo eso con la reforma de la seguridad social, por ejemplo, bueno, hubo discrepancias, sí, con algunos sectores, pero bueno, no se terminó imponiendo que todos militaran por la reforma de la seguridad social. Ahí está. Bueno, hoy la Diaria informa que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, les dijo a los integrantes de la mesa política que habían pedido una encuesta de opinión al respecto, donde había una daba como favorable que se apoyara esta propuesta. Una de las últimas encuestas, por ejemplo, da cerca de un 70% que estaría afín a ir a votar un plebiscito de estas características, ¿no? Otra cosa también, se solicitó la opinión de distintos politólogos, que en general también compartían la idea del plebiscito, pero acá hay otro dato curioso. También se consultó a las presidencias de las departamentales, las cuales mayoritariamente no encontraron que sea el momento político adecuado para llevarlo adelante. Muy interesante esto, teniendo en cuenta el interior también, claro, cómo funciona, ¿no? Que es donde está la problemática. Que es donde está la problemática central, digamos, del clientelismo político. Bueno, creo que algo comenté, ¿no? Algunos sectores habían propuesto llevarlo, plebiscito a las departamentales, ¿no? Por una cuestión simbólica y también por algo de lógica, según lo que han comentado. Pasemos al otro plebiscito que seguramente no llega a las firmas. Es más, hoy a la tarde va a haber una conferencia de prensa en la que el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, va a dar cuenta del número final de las firmas. Se hará esto en la sede central de Cabildo Abierto. Recordemos parte de lo que dice la papeleta. Propone modificar el artículo 52 de la Constitución, que prohíbe la usura al establecer que la ley defina el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés, compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional. También busca que no se pueda delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo. Se agrega la posibilidad de que todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables, puedan ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido. La mesa política de Cabildo Abierto también se reunió el miércoles. Allí analizaron distintos temas, entre ellos este que tiene que ver con la propuesta de plebiscito, y allí Manini Ríos dijo que cuentan con 230.000 firmas en su poder. Estos ya están depuradas, es decir, ya están contabilizadas, y por lo tanto faltarían cerca de 46.000 para poder llegar a este plebiscito. Escuchemos lo que decía Manini Ríos hace unos días. Están llegando firmas del interior del país y van a seguir llegando hasta el día viernes. El viernes en la tardecita vamos a dar una conferencia de prensa para dar los números reales, los números actualizados, y ahí vamos a hablar de cuáles serán los próximos pasos que daremos con esta propuesta, que entendemos que es esencial en defensa de tantos miles de uruguayos que están siendo víctimas de abuso desde hace muchísimo tiempo. Bueno, allí pasaba Manini Ríos entonces. Hoy de tarde, supuestamente a eso de las 7 de la tarde, va a haber una nueva conferencia donde va a dar cuenta de la cantidad de firmas que tienen y cuáles van a ser los pasos a seguir de ahora en más. Un dato curioso, ayer Telemundo consultó a 2 constitucionalistas, entre ellos Eduardo Lust, actual diputado que se fue de Cabildo Abierto, y otro que es Rubén Correa Freitas,
que dijeron que las iniciativas que no alcancen las firmas para plebiscitarse en octubre podrán hacerlo en mayo, exceptuando la de Cabildo Abierto, que según el texto presentado empezaría a regir en marzo del año que viene, una vez que asuma el nuevo gobierno. Claro, ahí se complica entonces esa posibilidad para Cabildo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Por Pulpo. favor. Gracias, Pulpo. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.